Cáncer significa básicamente cangrejo y viene de dos palabras, una del latín y otra del indoeuropeo. Y la figura del cangrejo nos hace pensar en una cosa que está protegiendo a algo blando, a algo que necesita ser protegido por algo muy rígido y muy duro, que es el caparazón del cangrejo. Una de las cualidades del cangrejo que podríamos decir es que camina hacia los lados y hacia atrás. Esto hace que la energía de Cáncer esté muy relacionada a aquellas personas que tienen a los lados, es decir, a los que tienen cerca, y también está muy relacionada al pasado, a la melancolía de lo que fue y de lo que pudo haber sido. También Cáncer tiene unas grandes tenazas que sirven para proteger a lo débil. Entonces podríamos decir que Cáncer es un gran defensor de la familia, es un gran defensor de los vínculos más sutiles y de todo aquello que es el amor entre las diferentes personas. Entonces podríamos decir que Cáncer es sensible, que Cáncer es débil, que es acuático, pero que es un gran defensor del grupo, es un gran defensor de la familia. La clave de este signo es lo sutil y lo profundo, el amor por aquellos más cercanos, siendo su atributo principal yo siento. Y indagar en lo que siento y por qué lo siento y cómo lo siento es el punto más difícil de la humanidad. A diferencia de Piscis, que es todo amor, a todos por igual, Cáncer está más relacionado a la familia, al grupo, al clan que debe proteger. Cáncer es uno de los signos más celosos y posesivos de aquellos a quienes aman. ¿Y por qué se termina el camino del yo soy en este mes de Cáncer? Porque terminamos este camino yendo a lo más sensible y sutil de nosotros mismos. Y también para reconocer ese amor por lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ese amor por la Madre Tierra, o por reconocer lo que estamos haciendo en la naturaleza, o por proteger a la humanidad, o por ponernos al amoroso servicio de aquellos que están a nuestro alrededor. Porque cuando pensamos en el universo y demás, nos vamos como muy lejos, nos vamos a buscar ese amor muy lejos, nos vamos a otras dimensiones, a otros planetas. Entonces, uno de los grandes atributos que tenemos que despertar este mes es reconocer el amor que tenemos a nuestra familia, a nuestro círculo de amigos, a la gente que me rodea, dentro de esta madre que nos protege, que es nuestra Madre Tierra. Este mes pondremos la intención de ir más allá de la historia, del cómo se formó la familia para entender qué se siente en ella. Pero no solo hablaremos de la familia humana, sino las familias que nos constituyen más allá de esta familia humana. Y la primera familia sagrada de la mente es el subconsciente, el inconsciente y el consciente. Recordemos que Cáncer es un signo de agua y que para la mayoría de las antiguas culturas el agua era un símbolo de divinidad, porque es el símbolo de la vida. El agua nos entrega vida y por lo tanto el agua es divina. Por esto mismo Cáncer se identifica con el llanto, por ser muy fácil de emocionar. Cáncer vive mucho sus aguas, sus emociones, vive mucho el mundo interno. Por eso vamos a ir viendo la mente de Cáncer en los diferentes niveles del agua, por lo que hoy comenzamos con la niebla. La niebla es el símbolo por excelencia del subconsciente y rodea todo lo real cubriéndolo en un mundo místico. Y después, cuando pides que salga el sol, lo único que sucede es que todo lo que estaba oculto comienza a mostrarse y empiezas a darte cuenta de las cosas que había en tu mundo. La niebla está relacionada con el concepto de la confusión, pero si nos preguntamos qué es la niebla, pues la niebla es una de las expresiones más sutiles del agua, incluso más allá de la humedad, y se manifiesta en algo que todos llamamos nubes en general, solo que las nubes se producen en la atmósfera mientras que la niebla se produce en el suelo. Pero ambas son generadas por condensación. La condensación sería básicamente la modificación de las moléculas del agua en función del calor o del frío que hace en un ambiente. Es decir, que todos son nubes, pero unas se producen por condensación en la atmósfera y las otras se producen por condensación en la Tierra. En un ambiente caliente las moléculas están dispersas, pero cuando el ambiente empieza a enfriarse, las moléculas se empiezan a condensar, se empiezan a poner densas. Si se ponen un poco densas, es decir, si se condensan un poco, hay humedad. Si se condensan un poco más, están las nubes o la niebla. Y si hay mucha más condensación, tenemos las gotas de agua. Y por eso llueve de las nubes. No es que las nubes y la lluvia sean cosas diferentes, sino que es por la condensación, por la densificación. Y la razón por la que vemos las nubes blancas y no transparentes como el agua es básicamente porque recordemos que el agua refleja los rayos de sol
Pero en las nubes, al estar más condensada, no solo se reflejan los rayos de sol, sino que también en las partículas del aire, como el ozono, el oxígeno, el hidrógeno y demás. Entonces hay tantas partículas que la luz no puede avanzar y por eso se ven de color blanco, porque la luz no se puede escapar y sigue reflejándose en un mismo lugar constantemente. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver dos puntos de vista psicológicos de lo que hacen las nubes y de lo que hacen la niebla. Las nubes están en la atmósfera, por encima de nosotros, están entre nosotros y el cielo, por lo tanto tienen la capacidad de tapar al sol, la luna o las estrellas. Esto nos hace pensar que si nosotros somos una especie que nos maravillamos por el universo, que consideramos que el Padre Cósmico Universal está por encima de las nubes, es decir, que está en el cielo, y también consideramos al sol una divinidad, y también a las estrellas, incluso nos dejamos llevar por la luna. Entonces, si nosotros entendemos lo divino y espiritual estando en el cielo, entonces comprendemos que nuestra conciencia es celestial, que nuestra forma de ver el mundo se rige a partir del cielo. Pero las nubes lo tapan pasando delante del sol y aparecen las sombras. ¿Y qué pasa entonces cuando se cubre todo el cielo y llueve? Que no vemos la luz, no vemos lo que está pasando, nos sentimos bloqueados, perdemos la conexión espiritual en general, perdemos la conexión con el sol, perdemos la conexión con lo celestial. Entonces las nubes en el cielo son símbolo de tristeza, de desconexión, de pérdida de la noción del tiempo. Vienen las tormentas y producen miedo, desastres, o sea que irrumpen nuestra conexión con lo divino y con entender esa divinidad. Pero una de las cosas que suceden en el mundo, más allá de que la mayoría de las culturas interpreten al sol como el Padre Divino, más allá de eso, es que no en todos los lugares sale el sol todo el tiempo. Normalmente en los países donde menos sale el sol, como en los países más nórdicos, más por encima de los trópicos, suele haber mucho más días de lluvia, muchas más sombras, mucha más oscuridad. Y esto ha llevado también a que las personas que viven en estos lugares se sientan más protegidas por las nubes, se sientan más cuidados por las nubes. Y también toman esos días como momentos de introspección y son personas más distantes, más meditativas. También hacen más silencios al hablar. Pero es mucho más diferente para las personas que tienen una tradición de estar en países con más sol, donde hay menos nubes. Y al tener mayor cantidad de sol, cuando falta la luz y salen las nubes, les hace sentir perdidos y depresivos, se sienten mal. A estas personas les cuesta hablar bajo y hablan mucho más uno por encima del otro y por lo tanto gastan mucho más energía todo el tiempo. Esto también marca la religiosidad. En los países más fríos y con menos conexión solar, las personas suelen buscar más las respuestas dentro de uno mismo. Suelen tener religiones o tradiciones más meditativas, más de lectura, de nutrirse internamente y de meditar. Mientras que en los países más cálidos, que proyectan más su visión hacia el sol, hacia el cielo, suelen tener mucha más relación y dependencia a un dios de una religión. Estamos hablando de la parte de las nubes, de la parte del cielo. Pero ¿y qué pasa con la niebla? La niebla obstruye la conexión también con el cielo. La niebla obstruye nuestra conexión con la realidad, con lo que tenemos a nuestro alrededor, y no nos permite ver el mundo físico. No podemos ver lo que está a nuestro alrededor, no podemos ver absolutamente nada. Es decir, que no tenemos conexión con lo que está pasando en la verdad, con lo que está pasando en la realidad. Y no porque sea algo superador, que no lo pueda tocar y que no lo pueda ver. Está ahí, está oculto, aún así sea una realidad tangible. O sea que psicológicamente la niebla genera en nosotros otro tipo de desconexión, que es la desconexión con la realidad, el no ver lo que está ahí delante. Todos tenemos una vida envuelta en niebla. Las nubes en los cielos decoran o cubren el sol, lo superior, lo divino. Pero la niebla cubre lo mundano, lo cercano, o sea que simbólicamente uno se encuentra en las nubes cuando no tiene los pies en la tierra, o se encuentra nublado cuando no encuentra inspiración o conexión. No puede ver con claridad el cielo. Pero estar en las tinieblas o en la neblina, como esa famosa frase perdido como tú con la neblina, se refiere a no tener punto de referencia en la realidad, no poder ver lo que está frente a nosotros. Esa niebla es nuestro subconsciente.
El subconsciente es algo que para una vida normal no tiene lógica, porque son tantos y tantos datos juntos que están tan desconectados entre sí que es como si fuera una niebla mental, algo que llamamos confusión. Estar confundido. La confusión nace de la idea de un conjunto de fusiones, es decir, cuando muchas cosas se fusionan, se mezclan o se unen y no pueden distinguirse ya la una de la otra. La confusión es un estadio normal de toda persona que toma diversos conceptos al mismo tiempo y que trata de entender las cosas sin un proceso de asimilación de cada aspecto de esas cosas. O cuando avanzas sin cuidado de tus pasos, sin saber a dónde vas, o al menos cuál es la voluntad que te moviliza. La niebla es la imagen propicia para definir el estado de confusión, de aquel que no puede comprender la lógica de su mundo. La confusión es el aspecto psicológico de lo que, de una forma física y química, llamamos condensación. La condensación, que es la que permite que haya nubes o niebla. Estas nubes o niebla, en nuestra mente, la llamamos confusión. Una acción es la unidad de algo, dos cosas que se unen. Y la confusión es cuando muchas cosas se fusionan, se unen, y ya no puedo entender lo que es una de la otra. De la misma forma que las diferentes ondas de luz de los rayos colisionan contra el agua y como se reflejan en diferentes direcciones, todo es un caos y puedo ver solamente el color blanco, no puedo diferenciar los demás colores. Es tan caótico lo que está pasando que la información no se entiende, por eso veo todo en blanco. Físicamente le llamamos condensación, mentalmente le llamamos confusión. Los dos son diferentes tipos de niebla, en donde la condensación, los rayos de luz se mezclan creando blanco, que dan de resultado a las nubes y a la niebla. Y en el aspecto mental, la confusión toma el concepto de los rayos de luz, es decir, la sabiduría de los rayos, y lo mezcla, creando confusión, lo que solemos decir mente en blanco. Pero es básicamente lo mismo, dentro o fuera de nosotros. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa por condensación. Esto quiere decir que no hemos terminado de procesar una cosa cuando ya estamos haciendo otra. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque la única forma de acceder a la información que se esconde dentro de nosotros está en el subconsciente, y el subconsciente no tiene ni lógica ni orden. Porque la única forma en la que podemos acceder a toda la información consciente es cuando empezamos a recabar datos y más datos. Pero al final de tantos datos, el cerebro colapsa y se queda en blanco. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que cerrar los ojos y sentir. Todos los datos que estuvimos revisando ya están dentro de nosotros. Solamente teníamos que sentirlos. No teníamos que pensarlos, teníamos que sentirlos. Estaban en el subconsciente. Por eso la niebla tiene un propósito. Por un lado estamos viendo la realidad y por el otro lado que no la podemos ver porque hay niebla, porque hay algo que la está bloqueando, entonces no me queda otra que sentirla. Con esto despertamos el atributo del mes de Cáncer, que es yo siento. ¿Y cómo salir de la confusión? Pues la niebla es agua en proceso de levitación. No puedes atravesar la niebla, debes convertirte en ella, conectarte con los movimientos mínimos del aire y percibir las corrientes. Debes de saber sentir la confusión como la confusión de todas las cosas. Cuando no puedes ver nada con claridad afuera, debes cerrar los ojos y sentir lo que está dentro. Permitir que el entorno despierte en ti la capacidad de sentir. Si estás confundido, eso significa que muchas cosas están tratando de fundirse en ti. Solo podrás comprenderlas si las sientes, no si tratas de ver con lógica tu entorno. Entonces, aprovecha este momento en blanco para sentir, no para pensar. Cierra los ojos. Observa la niebla que envuelve todo a tu alrededor. Respira profundo el aire fresco. Y observa a la nada misma hasta que aparezcan las primeras figuras en el espacio que te rodea. Solo reconoce que la niebla no es tu enemiga. Te recuerdo que está protegiéndote de lo que te niegas a ver, de lo que te confunde.